esto es Teatro Bermú, mientras se va sumando ahí gente. Es un ciclo que organizamos desde Sala de Máquinas, junto con la gente de Roma, Bar del Abasto y Bermú La Fuerza. Yo de hecho nos han traído amablemente un vermú que me estoy tomando aquí con mucho placer. Ahí está, Diego, muy bien. El rojo, ¿no? Estamos tomando el rojo, ¿vos también? Muy bien, sí, sí, sí. Muy rico. Excelente, excelente. Bueno, como decía, esto es un ciclo de charlas que empezó, esta es la cuarta vez que la hacemos. Empezó Flor Ciaba haciéndole una entrevista a Gustavo Tarrío, el director de Teatro Gustavo. Después se pasó Elisa Carricajo y la vez pasada estuvo Valeria Lois. Hasta ahora toda gente del ambiente teatral independiente, y ahora tomo la posta yo para tener la palabra de Diego. Lo presento brevemente. Diego Stulbarts estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, es docente, coordina el grupo de estudios sobre filosofía y política, fue miembro del colectivo Situaciones y de Tinta Limón Ediciones, coeditó la obra de León Rosichner para la Biblioteca Nacional y es coautor de varios libros, entre ellos Buda y Descartes, La Tentación Racional, junto a Ariel Sikorsky, Vida de Perro, Balance Político de un País Intenso del 55 a Macri, basado en sus conversaciones con el periodista Horacio Berbisky. Y el último libro es La Ofensiva Sensible, editado por Caja Negra. Además escribe asiduamente en el blog Lobo Suelto. Bueno, ¿cómo estás, Diego? Muchas gracias por recibirnos. Para mí es un placer, un enorme placer poder tener este intercambio con vos. Gracias. Bueno, no, Eh, gracias a vos, perdón por todo lo que me costó unirme a Instagram, no me termino de acostumbrar, pero contento con estar en la serie de los nombres de teatro independiente que fuiste nombrando. Conozco el trabajo de todos ellos y me gusta muchísimo, así que muchas gracias por la invitación. Buenísimo, te filtramos ahí en el Teatro Independiente. Sos uno de los primeros nombres que pensé. Sos, bueno, para mí una especie de referente, ¿no? En esto, en lo que refiere al pensamiento sensible, ¿no? Esto que también lleva el nombre de tu último título, La Ofensiva Sensible. Había pensado para esta conversación tres ejes, y como disparador y también un poco como un marco de este encuentro, que nos hables un poco de tu perspectiva acerca de la interrupción, ¿no? En este momento al que vos denominás o te he escuchado hablar de la interrupción. Quizás no tanto como referencia a una parálisis, ¿no? Sino la interrupción de ciertos automatismos, según te fui leyendo y te fui escuchando, que habilitan a pensar otras cosas, ¿no? Por fuera del asombro y de la evidencia de esta crisis que nos está atravesando. Pero eso, quería escucharte un poco en relación a cuál es tu perspectiva sobre esta palabra interrupción que usás. Bueno, de alguna manera estamos todos en una situación muy nueva, en una situación inédita, que tiene una gravedad, parece que es bastante grande, ¿no? Y no tenemos claro cómo va a seguir esto. Pero en algún momento empezamos a notar que nuestro pasado inmediato era una suerte de normalidad, o se la llamó normalidad, que, digamos, a la que no sabemos si se podrá volver. Pero más allá de eso, digamos, de cuándo se podrá volver, cómo se podrá volver, a qué normalidad se podrá volver, es como una gran oportunidad de interrogar esa normalidad, ¿no? Esa normalidad que quedó un poco atrás. ¿Es una normalidad a la que realmente se desea volver? ¿O este momento de suspensión, paréntesis, llamémosla como querramos, es también un momento cognitivo social fuerte? Me parece que algo de esto hay. Entonces de ahí la imagen de una interrupción, es decir, de un tiempo de la normalidad que como tal se ve seriamente afectado, y a partir de ahí aparecen tensiones nuevas, interrogantes nuevas, y digamos un poco la posibilidad de meternos en esos interrogantes y hacerlos producir un poco, ¿no? Preguntarnos un poco si esa normalidad es algo a añorar, si esa normalidad ya no era completamente insostenible, si algo de lo que ocurre hoy no habla de la indeseabilidad
imposibilidad de aquella normalidad y por lo tanto percibir un poco que estamos en un momento en donde hay proyectos realmente encontrados, en el sentido de plantear una nueva normalidad en donde muchos de esos automatismos del pasado, que nunca fueron interrumpidos realmente por las fuerzas políticas y sociales, sino por un virus, vuelvan a imponerse de alguna manera, o bien la posibilidad de ponerle límites a eso, o desvíos a eso, digamos. La interrupción es, me parece a mí, es como ponerle un nombre a un momento que se presenta como excepcional, pero por lo tanto también se ofrece como un momento en donde podemos hacernos ciertas preguntas, donde podemos abrir ciertas conversaciones, donde podemos imaginar que las cosas no meramente vuelvan a ser lo que fueron, es decir, no reducirnos a una suerte de nostalgia, de como dicen los políticos, cuando vuelva el tiempo de los abrazos, ¿no? Como si el tiempo anterior a este hubiera sido el tiempo de los abrazos, y no el tiempo tan, vamos a decir, tan denunciado por tantos movimientos sociales, movimientos populares, por tantos grupos, por tantas personas, como si no hubiera ya habido una acumulación importantísima de imágenes respecto de cosas que no funcionan ya y cosas que necesariamente tenemos que reinventar, ¿no? Concretamente, vos marcabas la diferencia, digamos, en este caso el contexto lo produjo un virus, ¿no? Pero estaba leyendo tu libro y vos ahí al comienzo hacías referencia a, trazás con relación al 2001, ¿no? La crisis del 2001. Pensaba que ese análisis en relación a esa crisis quizá tiene unos puntos en común con lo que vos estás observando de esta interrupción de automatismos, ¿no? Como posible que abre, me refiero. Sí, pero eso sobre todo a nivel más metodológico, ¿no? En el sentido de que en 2001 durante los años 2000, la crisis del 2001 fue posible hacer un tipo de desplazamiento inhabitual que consiste en no tanto tomar la crisis como un objeto a conocer o un objeto a describir, sino más bien tomar la crisis como un punto de vista desde el cual describir, desde el cual pensar, ver la normalidad desde la crisis, no ver la crisis desde la normalidad. El cómo se vería nuestra normalidad, nuestras estructuras, nuestros automatismos cuando adoptamos el punto de vista de la inconsistencia, de la crisis, de lo que no funciona, de lo que es necesario interrogar e intentar. Me parece que ahí se refunda la crítica, no se refunda la crítica. Entonces, en ese sentido hay un antecedente metodológico, que son aquellos momentos en donde en una crisis hay subjetividades o modos de ser que pueden pensar desde lo que no funciona. Es interesante lo que planteas de tomarlo como antecedente metodológico, ¿no? a aquellos Claro. tiempos. Me preguntaba en relación a este contexto particular, ¿no? donde por lo menos de mi parte percibo que los sectores más vinculados con la derecha se sienten muy amenazados, ¿no? Y me pregunto un poco hasta qué punto es real este riesgo sobre la propiedad privada, ¿no? Hay como una serie de movilizaciones que en su mayoría embanderadas con el lema de la libertad o de la defensa de la propiedad frente a un Estado que supuestamente se las avasalla. ¿Qué nivel de realidad ves en todo esto, digamos, o qué análisis podés hacer a partir de estas movilizaciones? No, digamos, si uno ve la situación política de Sudamérica de los ultimísimos años del presente, en primer lugar no hay ningún fenómeno político estructurado y organizado que ponga en riesgo en ningún sentido la propiedad privada concentrada. O sea, que desde ese punto de vista parece delirante la actitud de una cierta derecha. Desde otro sentido diría que no es tan delirante. En primer lugar porque la derecha está efectivamente de antes de la pandemia sintiendo una amenaza, siente una tensión. Y me parece que haríamos bien nosotros también en sentir esa tensión, porque no va a ser tan fácil al mismo tiempo durante semejante crisis del capitalismo que viene de antes de la pandemia y que se radicaliza y se acentúa durante la pandemia y donde lo único que se dice es, aumenta la pobreza, bueno, no alcanza tanta inversión para la salud, no hay tanta posibilidad de crear infraestructura popular y bueno, pasaremos por un tiempo malo. Es tan sencillo aumentar las tasas de explotación, precarizar a la población, comunicar a las personas que grandes fortunas van a quedar completamente exceptuadas de cualquier carga social. Es tan sencillo, digamos, hay una suerte de
paranoia de la derecha, de histeria de la derecha, pero a gran escala, digamos, gobiernos enteros, estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Brasil, del gobierno de Chile, digamos, ¿no? Hay una derecha que a gran escala pretende asegurar la naturaleza del Estado, pretende asegurar la naturaleza neoliberal del Estado y de las instituciones, pretende asegurar que no va a haber reproducción de dinámica social por fuera de la normativa neoliberal, y lo pretende asegurar a cualquier precio. Es una suerte de fascismo de estos tiempos. Me da la impresión de que si lo necesitan asegurar es porque presienten que no está tan asegurado como suponían. Es decir, que no basta para mantener la tasa de ganancia, además para mantener sometida una parte importante de la población que tiende a autonomizar su deseo, cada día más violentos, cada día más desinhibidos, cada día más brutales. Este sentido de la violencia me parece que hay que sentirla como una carga específica de la temporalidad que estamos viviendo, y en ese sentido la derecha es más consciente, actúa más como clase social, es rápidamente consciente de sus necesidades, del tiempo que vive, de sus metas y de lo que quiere asegurar. Mientras que la amenaza no es una amenaza política, es una amenaza tipo fantasmal. Bueno, ya Marx había dicho con Engels en el Manifiesto Comunista, un fantasma recorre Europa, ¿no? O sea, los proletarios de aquella época eran vistos sobre todo como una fantasmática amenazante. Hay una fantasmática que los amenaza. No estaría mal concretarla, ya que se van a defender así, ya que van a aplicar toda esta violencia en defenderse, no estaría mal concretar esa amenaza. Quiero decir que efectivamente las tendencias comunitarias, de cuidados, de lo público, del trabajo, de los feminismos populares, de los movimientos indígenas, etcétera, bueno, puedan dar algún paso en este momento, ¿no? Totalmente. Digo, en relación a eso, me tomé el atrevimiento de robarte una frase de tu intervención en el colectivo CRIA hace poco. Creo que vos dijiste algo más o menos así. No solo la monstruosidad está en el aire buscando encarnarse, sino también la potencia de los cuerpos de afectar, de ser afectados, de luchar y de pensar. Me parece que venía a cuento citarte a vos mismo. Sí, digamos, es como darle la derecha psicoanalíticamente, darle la razón psicoanalíticamente a la derecha. Tienen razón, muchachos, de estar asustados. No porque haya un movimiento político que los desafíe. Pero ustedes están proponiendo expropiar, desposeer y violentar a demasiada gente. A demasiada gente que además tiene un saber crítico, tiene experiencia de la crisis. Hay organización popular americana. Tienen que acordarse de lo que pasó en Chile hace muy pocos meses. En ese sentido, digo, darles la razón en el sentido paradojal de darnos a nosotros mismos una razón sobre que no hay por qué tolerar semejante desposesión y que además es necesario dar pasos políticos efectivos, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Y en este punto, ¿qué rol le atribuís a lo que vos llamás la sensibilidad, ¿no? No solo hablas de razón, pero además de cómo sería armar una ofensiva sensible, esto que desarrollás un poco en tu libro, en tu último libro. Bueno, una posibilidad es pensar, como vienen diciendo muchísimas personas que escriben muy bien y que a mí me sirve siempre mucho leer. Voy a hacer 3 nombres, pero podría ser más realmente. Primero voy a citar a una persona que para mí es un maestro cada día más importante, digamos, que es León Rositner. Él, yo pienso que es un pensador de muchísima trascendencia. Lo sintetizaría así, digamos. La idea de que el pensamiento racional, es tanto más potente cuando más se puede apoyar en la sensibilidad. Como una suerte de razón, de manera de pensar, en contra de la larga tradición de una razón colonial, cristiana, patriarcal, etcétera, que dice justamente todo lo contrario, ¿no? Que la razón es mucho más potente cuando se logra separar del deseo, separar de las pasiones, separar de las inclinaciones, separar del cuerpo, ¿no? Rositner me parece es un gran pensador justo de todo lo contrario, de cómo el pensamiento se hace fuerte cuando logra apoyarse en premisas sensibles. Eso me parece un gran camino, digamos. La segunda cita que quería hacer es Rita Segato, la antropóloga Rita Segato, porque ella ha hecho mucho hincapié, ha hecho mucho énfasis, digamos, desde el feminismo y desde una perspectiva comunitarista latinoamericana, sobre el hecho que el capital avanza a través de lo que ella llama una pedagogía de la crueldad, que no es más que un enorme esfuerzo de neutralizar sensibilidades, justamente como posibilidad de volvernos a todos sujetos de competencia, de mercado, de sacrificio,
la enorme pedagogía de la violencia, pedagogía patriarcal, pedagogía de la crueldad. Y el otro es Franco Berardi, Bifo, que es un pensador abocado en general a pensar una cantidad de cosas, pero sobre todo el problema de la comunicación, de la tecnología, de la comunicación sometidas a las grandes corporaciones, que también habla de una mutación sensible y esta pérdida de la capacidad inducida a poder leer lo no dicho en el cuerpo de las personas, ¿no? Una pérdida sensible. O sea que aquellos instrumentos que el terrorismo de Estado, al neoliberalismo, a nuevas tecnologías de la comunicación, atacan y agreden la sensibilidad como capacidad de leer lo no dicho, como capacidad de vincularnos por fuera de la crueldad, de un lado, más este horizonte que Rositner marcaba, me parece que entroncan y permiten explicar muy bien la historia política argentina. Vamos a poner una secuencia no tan larga. ¿Qué fueron las madres de Plaza de Mayo en su potencia política, sino la denuncia más absoluta del campo de desensibilización y de terror que fue el terrorismo de Estado? ¿Y qué fueron los movimientos piqueteros y los movimientos sociales del 2001, sino denunciar exactamente lo mismo con respecto a la economía neoliberal de los 90? ¿No? ¿Y qué pasa con los movimientos populares actuales con respecto al neoliberalismo hoy presente? Quiero decir que me parece que es impensable hoy la lucha de clases, la materialidad de la lucha de clases, si no se toma lo sensible como un campo de batalla. Avanzar ahí es crear posibilidades de reconstruir proyectos políticos. Retroceder ahí convierte a las izquierdas en grupos de tontos, digamos, ¿no? Buenísimo. En relación a esto, voy un poco ingresando al segundo eje de esta conversación que me propuse, que es la cuestión del tiempo. También vos ahí con los chicos de CRIA, Colectivo Arte, hablabas de que queda abierta una disputa por el tiempo, ¿no? Un poco entender cómo es esta idea que plantea que a partir de la interrupción también hay una disputa por el tiempo. Bueno, podríamos decir que a partir de Marx, el capital siempre se desarrolla como una disputa por el tiempo. De hecho, esta categoría tan mencionada de la plusvalía es también el plus de tiempo. Quiere decir que el capital es el hecho de que cada vez millones de personas tengan que ceder tiempo de su vida a la maquinaria de la explotación. Es decir, que siempre se puede decir que el ser es tiempo cuando estamos en el capitalismo. El capitalismo organiza de una cierta manera el tiempo de vida de las personas. Ahora, yo me refería más que nada a una cosa muy puntual, que lo que comenzamos hablando sobre este momento de excepción, de pandemia, de cuarentenas, etc. Una enorme disputa por el tiempo en el siguiente sentido. Como hemos visto, los estados de los distintos países durante estos meses han ocupado una centralidad que normalmente los neoliberales no permiten, no legitiman, ¿no? El Estado no debe meterse tanto, etc. Es mentira, porque el Estado neoliberal está muy presente, ¿no? Pero bueno, está ese discurso que intenta evitar que el Estado se meta en zonas o haga gastos sociales o gastos públicos, etc., que los neoliberales quieren contener o limitar. Ahora hemos visto este último tiempo justamente los neoliberales legitimando al Estado, porque claro, en los momentos de crisis del capital, el Estado salva empresas, salva bancos. Entonces de repente en la Argentina los neoliberales dicen muy bien que se emita moneda, muy bien que haya plata para pagar salarios de trabajadores de las empresas cuando los patrones no piensan pagar, muy bien que el Estado se meta. Solo que por un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, lo que dure la emergencia, y que se meta con ciertos límites, es decir, se plantea un tiempo de excepción. ¿Qué es un tiempo de excepción? Es un paréntesis que se abre y se cierra. Mientras dura, se pueden hacer cosas extrañas, digamos, extrañas a la razón neoliberal, pero se cierra. La disputa por el tiempo, yo creo que consiste en aprender en que eso que los neoliberales permiten que haga el Estado durante la crisis, en rigor, podría ser la base de una nueva normalidad. No a lo que se abre y se cierra, sino a lo que se abre y no permitimos que se cierre. Entonces, al contrario, radicalizar como diseño de un nuevo tiempo lo que los neoliberales solo permiten por poco. Y plantearnos, efectivamente, que el Estado pueda hacerse cargo de cosas, pero no simplemente el Estado, sino un conjunto de instituciones que podemos llamarlo Estado o dejar de llamarlo Estado, daría igual, que cada día más se haga más cargo de la necesidad de organizar la dimensión pública, comunitaria, no de organizar, de financiar la dimensión pública, la dimensión comunitaria, la dimensión de los cuidados, de la reproducción de la vida,
Es decir, me parece que hay una disputa abierta por el tiempo. Si esto es tiempo de excepción o si eso es un nuevo tiempo. Y me parece que las luchas populares van a intentar, de una manera muy fuerte, me parece, en todo el mundo, plantear que esto tiene que ser un nuevo tiempo, que no se puede cerrar el paréntesis y volver simplemente al poder de las grandes corporaciones y del mercado, ¿no? En relación con eso, bueno, el campo de la cultura está claramente en emergencia, ¿no? Se está disputando que saquen una ley de emergencia cultural, hay toda una movilización dentro del campo cultural independiente, sobre todo la producción de muchas redes, trabajos en común que empiezan a surgir a partir de este estado de necesidad en el que nos encontramos. Hace poco, en una entrevista, también Silvio Lang y Marie Bardet planteaban algo que quedó casi como un eslogan, ¿no? Hay que salir del régimen del arte, como diciendo, bueno, hay que trascender las fronteras de la propia disciplina y provocar otras alianzas por fuera, con otros movimientos. En este sentido, ¿ves algunas movilizaciones o movimientos que en donde se pueda ver un poco de luz o de otros posibles? Digamos, prefiero responderte así. Se perdió, ¿se escucha? Bueno, así como cuando uno escucha a ciertos ideólogos del neoliberalismo decir, bueno, ahora con el teletrabajo y el Zoom y qué sé yo, se aceleró el capitalismo. En lugar de entrar en crisis, se aceleraron tendencias que se suponía que iban a ser, se iban a instalar en muy largo plazo y se instalaron en cortas. Por ahí podamos pensar exactamente lo mismo del otro lado. Es decir, con conjuntos de redes, de cooperación, de formas, digamos, de coexistencia entre figuras diferentes de la producción social, comunitaria, artística, cultural, terapéutica, militantes. Justamente puede también decirse que ese futuro también va a llegar más rápido, que eso también se va a acelerar, que no se acelera solamente el futurismo del capital, también se puede acelerar el futurismo de la respuesta. Respecto de poder nombrar yo experiencias, no, me abstengo. Me abstengo porque muchas veces nombrar experiencias es hacer una suerte de fetichismo de lo que uno querría que pase. Las experiencias que experimenten, yo diría así, ¿no? Las redes que se armen. Yo creo que es mucho lo que todos vamos intentando armar, constituir. Ya veremos qué de todo eso termina generando nuevas visibilidades, nuevos códigos, nuevos lenguajes. Me parece que hay que acompañar, dar tiempo y saber que si es efectivamente cierto que el capital no garantiza la reproducción de mucha actividad vital necesaria, esas redes van a ir tomando un protagonismo, ¿no? Me parece inevitable. Por supuesto, como todos, leo artículos, me llegan mails, me entero de cosas, pero digamos, me parece que es más marcar una dirección que festejar alguna experiencia en particular. Perfecto, perfecto. Me quedó colgada una pregunta en relación a estas movilizaciones de sectores más vinculados con la derecha, en donde observamos rasgos también marcadamente fascistas, ¿no? Pero no de ahora, sino que hay algo que ya se viene como gestando desde hace un tiempo. ¿Qué relación hay entre neoliberalismo y fascismo? ¿Cómo los vinculás ahí? Digamos, el tema del fascismo es enorme, ¿no? Se dicen muchas cosas, es un tema medio delicado, despierta una sensibilidad histórica muy particular. Desde mi punto de vista, lo que yo logro pensar o logro entender es que el fascismo que estamos viviendo ahora es neoliberal. Ahora sí. O sea que me parece que el fascismo no es otra cosa que el neoliberalismo. El fascismo que estamos viviendo es un tipo de neoliberalismo que cada vez más acude a la violencia para sostener la tasa de ganancia, para evitar que se automatice el deseo de la gente, del mundo de las mercancías que se venden, para sostener la crisis de sus equilibrios, de sus formas de gobierno, es decir, para gestionar el trabajo precario. Me parece que el fascismo son las líneas de violencia y endurecimiento que el capital necesita para subsistir. Me parece que en época de crisis, sostener la máquina neoliberal, que es una máquina de investigación científico-técnica, que es una gran máquina militar, que es una gran máquina de comunicación, que es una gran máquina financiera, que es una gran máquina de organización del trabajo precario. Me parece que para
cada día más para sostener esa maquinaria funcionan mecanismos de control cada día más violentos. Es violencia contra los cuerpos, violencia contra las comunidades, violencia contra las formas de cooperación social. Entonces tengo la impresión que el fascismo actual no es tanto la reedición de algo que hubiera pasado hace 100 o 120 años, como un endurecimiento del capital. Probablemente, como hace 100 o 120 años, estemos ante un tipo de fascismo que responde ante un mundo popular que odia el orden. Probablemente haya algo de eso, pero hace 100 años eso tomó forma política, como decía José Carlos Mariátegui, el bolchevismo fue un mito, y el fascismo puso otro mito, ¿no? Había una guerra de mitos entre fascistas y bolcheviques. Hoy probablemente no exista un mito de este odio popular, ¿no? Entonces, o esta ira popular, o esta rebeldía popular. Pero me da la impresión, insisto, viendo lo que pasó en Chile hace poco, viendo lo que pasó en Estados Unidos hace muy poco, que el fascismo está endureciendo sus medios. Bolsonaro, insisto, lo de Brasil, ¿no? El golpe en Bolivia, lo de Chile, está endureciendo sus métodos como mecanismo de sostener su dominación. Hay ahí una relación entre odio y también la posibilidad de que surjan movimientos autónomos, ¿no? Sí, me con la precisión de que el odio fascista no se parece mucho al odio de los movimientos populares. Yo haría una distinción y de vuelta vuelvo a León Rosiclo, ¿no? Una cosa es ese tipo de odio, que es un odio a todo lo que me molesta, a todo lo que me obstaculiza, a todo lo que me desafía, a todo lo que altera el orden. Es un odio aliado en lo más profundo con los mecanismos de la propiedad privada y de los poderes actuales. Es una defensa exacerbada del orden frente a todo lo que lo desafía. Y otra cosa es la experiencia de que hay mecanismos de opresión, de que hay mecanismos de explotación, de que hay mecanismos de ataque a la vida. No me parece el mismo odio. Diría así, uno me parece un odio sensible, acompaña la experiencia totalmente corporal de entrar en relaciones con otros, y saber qué cosa fomenta fuerza, fomenta cooperación y qué cosa la ataca. Pero es, digamos así, es un tipo de odio, si querés, es un tipo de odio que está muy vinculado a la experiencia de verse agredido, de verse actualmente agredido. Mientras que el otro es pura defensa del orden, es pura defensa de un orden, es pura defensa de una estrategia de guerra, de una estrategia de conquista, de conquista de la riqueza común. No me parecen comparables los odios. Está bien, sí. En la misma historia argentina no es comparable. No se puede comparar, no hay punto de comparación de ver lo que puede haber sido el sentimiento de rechazo que sintieron las madres de Plaza de Mayo por una ley que se quería fundar como democrática, negando lo que había pasado con el cuerpo de sus hijos, que los actores del terrorismo de Estado. No me parece incomparable. No me parece que es muy importante distinguir, porque digamos el odio o la ira que nosotros podemos sentir siempre tiene que estar relativamente contenido a la creación de una fuerza nueva. ¿No? Me parece que es una gran diferencia. Está buenísima la diferencia porque, digo, a veces uno también es guiado por esos sentimientos y no necesariamente se emparejan con un odio más conservador. Está bueno claro. trazar ahí una diferencia. Bien. Habilito a quienes quieran a que escriban preguntas o hagan comentarios. Veo que algo van poniendo, pero a veces no alcanzo a leer todo. Estamos aquí en Teatro. Dale nomás. Pueden también hacerse un pedido ahí de pizza o empanadas a Roma Bar del Abasto, y si dicen que son de la mesa de sala de máquinas, tienen un 10% de descuento. Ahí hay alguien que puso una pregunta, no sé si vos, Diego, alcanzás a leer. Dice, digo que la función, digo que ¿qué función cumple para vos la lógica conectiva de la que habla Bifo en esta sensibilidad fascista? No me resulta fácil, porque el comentario que hace Bifo al respecto tiene bastantes niveles, no me parece tan fácil de reconstruir. Por un lado, él llama lógica conectiva al hecho de que a partir de las nuevas tecnologías de comunicación, cada día más nos volvemos más hábiles en poder manipular signos, la computadora, ¿no? Es decir, somos muy capaces de entreleer signos
tal como vienen precompatibilizados en los programas que utilizamos, ¿no? Entonces, para las cosas dichas, para las cosas explícitas, para los algoritmos, para, digamos, para los programas, somos rapidísimos. Y al mismo tiempo perdemos sensibilidad, perdemos eficacia, perdemos potencia para vincularnos con todo lo que sería lógica conjuntiva, que quiere decir la capacidad de leer los signos cuando esos signos no están precompatibilizados. Es decir, como él dice, para poder leer lo no dicho en nosotros. Esa capacidad de poder percibir la presencia de los demás, en la presencia física de los demás, aquello que no está directamente dicho. Por eso dice Bifo, los movimientos sociales tienen como estrategia la ironía, el zafar de la consigna, del eslogan, de lo programado, de lo compatibilizado, de una especie de inercia del lenguaje que liquida posibilidad de pensamiento. Entonces, el fascismo puede tener que ver con esa insensibilización, pero también, lo escuché a Bifo decir una cosa muy interesante, que es, llamamos que este fascismo también está hecho de la experiencia de humillados por las izquierdas, de aquellos a las que las izquierdas de Europa y de Estados Unidos, esto es muy evidente, ¿no? Ha traicionado, les ha bajado el salario, y también es una especie de vuelta reaccionaria al cuerpo, es decir, a la sangre, al cuerpo, a la raza, a la piel, pero es una vuelta del cuerpo, una vuelta reaccionaria del cuerpo. O sea, que hay conexiones, pero no me parecen tan fáciles de hacer. Me parece que hay todo un mundo de preguntas, de cuestionamientos. Creo que también iría por el mundo de Rita Segato, ¿no? Toda esa tradición patriarcal, todos esos mandatos de masculinidad que ella va enumerando, va denunciando. Me parece que hay afluentes ricos y complejos, ¿no? Para hablar de todo esto. Bien. Mientras te voy contando que se va sumando bastante gente, yo me siento que estoy como en una función tanto tiempo sin actuar, y además es medio la hora del teatro, como vos pusiste ahí en algún Sí. posteo. Entonces, bueno, además estoy en la sala, entonces, bueno, tiene todo un sentido. En fin, voy ingresando al último eje que me propuse, que tiene que ver con la imagen, ¿no? Y en este punto quería vincularlo con Guy Debord y la sociedad del espectáculo. Aquí Guy Debord habla, digamos, muy resumidamente plantea que las imágenes un poco sustituyen la vida. Y me parecía interesante pensar esto en relación a este contexto, ¿no? Donde todo es mediatizado por la imagen. Quería escuchar un poco en relación a eso que pensabas. Bueno, Guy Debord ya es un clásico, ¿no? Su libro La sociedad de espectáculos del año 67. Y bueno, es un conjunto de aforismos muy inteligentes, en donde creo que básicamente lo que plantea es que el fetichismo de la mercancía se desplegó a tal manera que ahora aparece como un régimen de imágenes. Y en ese régimen de imágenes, que él llama la sociedad del espectáculo, sucede que la vida, las personas, quedásemos como divididas de nosotros mismos. Quedamos como sentados en una silla, viendo cómo del otro lado de la vidriera aparece algo así como la representación de la vida, unas imágenes mercancía que serían nuestra verdad. Y, digamos así, se nos presentan todo el tiempo como una posibilidad de deseo que estaría todo el tiempo frente a nuestros ojos, ¿no? Entonces, me da la impresión de que sí, que digamos que el desarrollo de este mundo de los mercados es inseparable de un ultra fetichismo de la imagen y de toda esta idea una y otra vez reproducida de que hay alguien que sabe exactamente cómo es vivir bien, qué es el disfrute, qué es el goce, qué es lo seguro, y todo el tiempo se nos están ofreciendo valores, imágenes de venta, digamos, totalmente separadas de esta dimensión sensible de la que venimos hablando y que tiene otro, digamos, tiene otra brújula, tiene otra manera de mapear, de cartografiar, etc. Me parece que ese mundo de las imágenes que Guy Debord vio en el año 67 florecer, digamos, justo antes de mayo del 68, en el mundo actual, donde el capital está tan, como diría el filósofo Santiago López Petit, el capital se hizo uno con la realidad, digamos, y toda imagen es imagen inmediatamente del capital. Lo que nos hace pensar Guy Debord, yo creo, es la posibilidad de pensar otro régimen de verdad, que no sea meramente contar lo que hay, contar lo que vemos. Digamos, si contar lo que vemos es condenarnos a reproducir ese régimen de mercancías. Habría otro régimen de verdad que consistiría en hacer desplazamientos con respecto a lo que vemos. No contar lo que hay, no
no contar lo que se ve, sino justamente poder contar lo que somos capaces de desplazar o cómo nos desplazamos en relación a lo que se ve, como otro régimen de verdad. Es muy interesante como lo plantea esto Santiago López Petit, y a mí me da la impresión de que existe una suerte de ética en el pensamiento que consiste en no contar lo que se ve. No solo porque lo que se ve es obvio, sino porque lo que se ve responde a un régimen de imágenes, a un régimen victorioso de capital, y que es muy fácil hacerse inteligente analizando la victoria de capital. Lo que me parece más audaz, más desafiante, más difícil, es intentar constituir una inteligencia colectiva desplazada de eso, digamos, hacia posibilidades menos evidentes, pero no necesariamente menos materiales. Bien, bien. Un poco también nos devuelve a esta cuestión de pensar la interrupción desde otro lugar, ¿no? No solo desde la evidencia de que está todo mal. Y otra cosa en relación a lo que venías diciendo, me quedo con esto de no contar lo que se ve, porque creo que me abre la puerta para pensar sobre el cine, ¿no? Un poco los últimos dos ejes, tiempo e imagen, creo que también es el título del segundo libro de Deleuze sobre cine, si no me equivoco. Eso nos abre la posibilidad de provocar otras construcciones a partir de la imagen. Vos estás dando un curso, o abriste un curso, o está abierta la inscripción, después aclararlo bien, de filosofía y cine con Moro Anguilleri. Me encantaría conocer cuál es el enfoque de ustedes y si tiene algo que ver con esto que estabas planteando de Guy Debord. Sí, seguramente tiene que ver. Digamos, desde mí, el asunto es que Deleuze tiene efectivamente, el filósofo Gilles Deleuze tiene efectivamente dos estudios sobre cine, imagen, movimiento y imagen-tiempo, que, digamos, para mí la obra de Deleuze es muy apasionante, hace muchos años que la leo y la estudio y le doy vueltas, siempre pienso que es un pensamiento todavía no del todo agotado, no del todo recorrido, que todavía le falta ser trabajado, digamos así. Y siempre cuando llegué a esos dos libros de cine me pregunté por cómo funcionaban esos dos libros, cómo funcionaban en relación al pensamiento en general y qué se podía hacer con esos libros más allá, digamos, de la gente que trabaja en cine. Hace un tiempo, ya hace unos años, conocí a un filósofo japonés, que es Shun Fujita Hirose. Desde Tinta Limón publicamos un libro de él que se llama Cine Capital, que es formidable porque él hace, digamos, revela, digamos, algo así como los usos políticos de esos libros, que sería toda la vinculación que existe entre el cine como máquina de producción de ideas e imágenes y el tiempo como gran objeto del pensamiento de la filosofía, el tiempo como ya hemos hablado acá, ¿no? Como eso que una y otra vez el capital subordina. Entonces, el Cine Capital es un libro hermosísimo. Un segundo acontecimiento para mí importante es que la editorial Cactus fue publicando una serie de cursos sobre Deleuze, sobre Deleuze, sobre una cantidad de objetos sobre los que también escribió libros, ¿no? Sobre Foucault, sobre Kant, sobre pintura, pero también publicó 3 tomos sobre cine que son excepcionales, son clases que Deleuze iba dando sobre cine, y Deleuze como profesor es impresionantemente interesante, ¿no? Y ya conocíamos a Deleuze como filósofo, Cactus nos ofreció, digamos, un segundo Deleuze, profesor, que es interesantísimo. Está por publicar ahora el Cine 4, y entonces, bueno, es un segundo momento, digamos, que para mí fue muy importante para ir descubriendo, comprendiendo en qué consistía este pasaje por el cine de Deleuze. Y hay todo un descubrimiento del cerebro, del pensamiento colectivo por detrás de lo que llamaríamos el cine. Algo así como una inteligencia colectiva que está todo el tiempo midiéndose con respecto al capital, sin el cual no puede producir, pero que al mismo tiempo, digamos, y que no quiere dejarse limitar por él, ¿no? Finalmente me encontré con Moro Anguilleri. Moro es actriz, participó en un montón de películas, televisión, teatro, dirigió obras de teatro, y Moro me cuestionó muy abiertamente el hecho de que yo leía esos libros de cine como si fueran libros de filosofía, de metafísica o para reflexiones militantes, pero que no le estaban dando las imágenes de unos 500 películas que Deleuze cita, los directores, las escuelas, ¿no? Entonces, digamos, entramos en un proceso, digamos, de hacer una corrección más a fondo, de ver esas películas, de ver esas imágenes, de comprender qué es la imagen-movimiento, qué es la imagen-tiempo, qué significa que hay un arte que va creando unos bloques de duración, unos bloques de movimiento, qué significó para el pensamiento pasar del movimiento, de las imágenes del movimiento a las imágenes directas del tiempo,
conectadas para mí con todo lo que les vengo contando, y para Moro más de lo que significa la realización, la creación del cine. Así que empezamos a hacer 2 seminarios, uno que se llama Cine como forma de vida y el otro sobre imágenes de tiempo y de interrupción. Así que bueno, sí, estamos probando a ver cómo es esto de ver películas, leer, hacerse esas preguntas de manera un poco más colectiva. Buenísimo. En relación al título, sobre todo del primero, como mencioné, que se llama Cine como forma de vida, ahí me gustaría un poco entender por qué esa relación. Bueno, yo justo el año pasado había publicado este libro que vos nombraste, que se llama La ofensiva sensible, y en el primer capítulo intentaba hacer una diferencia entre forma de vida y modo de vida. Es un poco arbitraria la distinción, pero me interesaba distinguir 2 dinámicas diferentes. La primera, la que se llamaba modo de vida, tiene que ver con que el capitalismo crea modo de vida. Todo el tiempo los mercados crean modos de vivir. Incluso modos muy precarios o muy lo que fuera, pero crean modos de vivir. Modos de consumo, modos de habitar la ciudad, etc. Y me preguntaba qué pasaba con todos aquellos que no cuajan en esos modos de vida, que no se adaptan simplemente, que son anómalos respecto a esos modos de vida. Sea porque tienen una posición política tomada, sea porque participan de luchas sociales, o sea simplemente por el hecho que se dan cuenta que no son productivos en el mercado, que no se adaptan simplemente a este mundo, que tienen ataques de pánico, que tienen malestares, enfermedades, en fin, hay 1000 maneras de no cuajar en los modos de vida del capital. Entonces, la impresión que me da es que existe una larguísima historia, también en la filosofía, de crear forma de vida, que es preguntarse qué transformaciones podemos hacer nosotros mismos, con nosotros mismos, para crearle una forma a la vida, ya que la vida no tiene forma. O aceptamos el modo que el mercado nos ofrece, o estamos obligados a crear lenguajes, alianzas, estrategias, economía, sensibilidad, consumos. De este lado pongo forma de vida. Cine como forma de vida sería abrir un poco, digamos, al cine, esto mismo que también se puede abrir a la filosofía o a las militancias, que es cuándo y cómo las percepciones, los modos de pensar, las concepciones del tiempo, digamos así, no nos aparecen como algo normalizado, sino algo a crear. Buenísimo, buenísimo. Nos quedará pendiente de hacer algo en relación al teatro como forma de vida, porque también uno podría pensarlo así, ¿no? Bueno, Diego, yo ya me parece que es un montón, fue para mí, es un placer poder conversar contigo, así que nada, nos ha acompañado un montón de gente por lo que veo, bastante gente, te agradezco tu tiempo y quería solamente anunciar que la próxima vamos a estar con Amador Fernández Sabater, que es alguien que también... Bueno, creo un poco lo conozco, mandale saludos si lo ves. Le mando. Sí, la charla va a quedar grabada en nuestro Instagram para quienes por ahí anduvieron preguntando. Así que, bueno, gracias nuevamente y espero que aproveches el vermú de los chicos de la fuerza. Salud, Diego. Gracias Bernardo, muy rico el vermú y gracias por la conversación, te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Adiós.